Hola a todos, mi nombre es Bejarano Daniel y hoy voy a hablar del protocolo de comunicación I²C. El protocolo de comunicación I²C es un protocolo de comunicación desarrollado en el año 1982 por la empresa Philips Semiconductor para la comunicación interna de circuitos integrados, sobre todo de televisores y equipos de reproducción musical. El primer microcontrolador que utiliza este protocolo es el MAB8400. Las distintas versiones que fueron largando a lo largo de los años para este protocolo fueron varias, y entre ellas se encuentra la versión 1.0 que se lanzó en el año 1992. Poseía una velocidad máxima de 100 kilobits por segundo. La versión 2.0 que se lanzó en el año 1998 con una velocidad máxima de hasta 400 kilobits por segundo. La versión 3.0 que se lanzó en el año 2007 con una velocidad máxima de 1 megabit por segundo. Y las versiones más recientes son la versión 4.0 y la versión 5.0, con una velocidad que comprende de los 3,4 megabits por segundo hasta los 5 megabits por segundo. El modo de comunicación. El modo de comunicación de I²C está diseñado como un bus maestro esclavo, es decir que la transferencia de datos siempre es inicializada por un maestro en forma serial y el esclavo es el que reacciona o responde. Es posible tener varios maestros mediante un modo multimaestro en el que se puede comunicar dos maestros entre sí. El control de acceso al medio es arbitrario y lo define el maestro. Es decir que si tenemos varios maestros conectados al circuito, los maestros se pueden ir turnando para funcionar como maestros entre sí. Es decir, primero funcionaría uno como maestro y el otro como esclavo, y después, en el caso contrario, el esclavo funcionaría como maestro y el maestro funcionaría como esclavo. ¿Cuáles son las líneas necesarias que tenemos que tener para realizar la comunicación I²C? Bueno, como es una comunicación síncrona, se tiene que tener dos líneas de comunicación. Primero, una línea de comunicación para el reloj o SLC y después otra línea de comunicación para los datos o SDA. Además de ello, hay que tener en cuenta que se necesita resistencia de pull-ups conectados tanto al SLC y al SDA. Estas resistencias sirven para evitar que existan estados flotantes. Además de ello, hay que recordar que cualquier dispositivo que se conecte a las líneas SLC y SDA debe ser de colector abierto. El bus I²C trabaja con una lógica positiva. Esto quiere decir que en un nivel alto en la línea de datos corresponde a un 1 lógico y el nivel bajo corresponde a un 0 lógico. Direccionalidad. El protocolo I²C tiene una dirección bidireccional, es decir, que permite la transferencia de datos en ambas direcciones, tanto del maestro hacia él o los esclavos o desde el esclavo hacia el maestro. La dirección I²C consta de 7 bits, es decir, que se permiten 128 direcciones, aunque en las versiones nuevas ya están permitiendo hasta 10 bits de direcciones. Algunas direcciones están reservadas para algunos estándares definidas del I²C, es decir, que no se pueden utilizar las 128 direcciones. Pero de todas formas, cada dispositivo de I²C debe tener una dirección única, y esto garantiza que el maestro pueda seleccionar e interactuar con un dispositivo en específico. El largo de la trama. El largo de la trama en el protocolo I²C consta primero de un bit de inicio de trama. Este bit lo que realiza es comienza la transmisión a través de una transición de SDA de alto a bajo, mientras que el SLC está en alto. Además de ello tenemos, como dijimos anteriormente, las direcciones que cuentan de 1 a 7 bits. El direccionamiento del dispositivo después de que se inicia la trama se envía a la dirección del dispositivo con el que éste se desea comunicar. Como se dijo anteriormente, esta dirección tiene 7 bits como máximo y además de ello un bit aparte para indicar si es de lectura o de escritura. Si el bit octavo se encuentra en 0 significa que se desea escribir, y si el bit octavo se encuentra en 1 significa que se desea leer. Después de ello tenemos un bit que se llama bit de ACK o NACK, y este bit es enviado por el esclavo al maestro si coincide con su dirección y responderá mediante un bit en alto si está listo para la comunicación. Una vez que la comunicación se encuentra confirmada, se tienen que enviar los datos. Para esto se envían los datos en paquetes de 8 bits. Si se tiene que enviar un dato mayor a 8 bits, por ejemplo 16 o 32 bits, lo que se hace es enviar en paquetes de 8, y entre cada paquete de 8 se espera una confirmación entre medio mediante el bit de ACK.
Para finalizar, se realiza una señal de parada y esto se produce cuando SDA pasa de estar de bajo a alto, mientras que SLC está en alto. De esta manera se finaliza la comunicación. La estabilidad de este protocolo es bastante simple, pero a la vez es muy susceptible a las interferencias. Entonces esto limita su uso a entornos de poca interferencia, en los cuales no se espera ningún tipo de ruido ni tampoco problema de compatibilidad electromagnética o diafonía. No es recomendable para grandes distancias, ya que es un protocolo de corto alcance. Las cosas que pueden afectar la comunicación tanto entre un maestro y un esclavo son la capacitancia del cable, es decir, a medida que aumenta la longitud del cable, aumenta la capacitancia del bus y cuadrado C, y esto puede afectar a la calidad de la señal y limitar la distancia máxima. Velocidad de transmisión. A velocidades bajas se puede aumentar un poco la distancia máxima que puede soportar el protocolo, pero si trabajamos con las versiones nuevas a partir de la 4.0, estas velocidades que son más altas, la atenuación de la señal se vuelve más significativa y la distancia máxima se reduce. La interferencia electromagnética, como se dijo antes, este protocolo es muy susceptible a interferencias, entonces puede afectar la integridad de la señal, sobre todo si se trabaja a distancias muy largas. ¿Cuáles son los usos que se da para este protocolo de comunicación? Se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones en el campo de la electrónica y la comunicación, principalmente por su versatilidad y su simplicidad. Lo hacen adecuado para muchas condiciones donde se necesita una comunicación entre componentes electrónicos a corta distancia. Los usos más comunes que podemos encontrar de estos protocolos son en los sensores y dispositivos de medición, sobre todo los de temperatura, humedad, presión, luz, acelerómetros, giroscopios. Suelen utilizar este tipo de comunicación. Las pantallas LCD y OLED. Las pantallas a menudo se comunican a través de I2C para enviar comandos y datos a la pantalla. Las pantallas LCD y OLED generalmente utilizan este protocolo de comunicación para enviar comandos y datos a la pantalla. El control de periféricos, ya sea control de motores, circuito integrado, controles de potencia, se pueden comunicar con I²C para recibir datos y enviar información de sus estados. Y en la electrónica de consumo general, en los dispositivos de electrónica de consumo, ya sea cámaras digitales, reproductores de audio, video, se utiliza el protocolo I²C para la comunicación entre sus componentes internos. Aquí termina mi presentación sobre el protocolo de comunicación I²C. Muchas gracias a todos por ver este video.